Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review del sexto episodio de la séptima temporada de Game of Thrones. ¿Se acuerdan las veces que mencioné el hecho de que esta temporada estaba manejándose con un ritmo mucho más acelerado, pero que eso no me preocupaba porque en verdad se sentía funcional al relato y no venía a afectar la narrativa en sí, porque se estaban comiendo básicamente espacios vacíos que no tenían mucha importancia, como viajes y ese tipo de cuestiones? Bueno, tachen todo eso porque en este capítulo vimos exactamente lo contrario. Es decir, este fue un claro ejemplo de cómo un ritmo acelerado en la manera en cómo la historia se cuenta viene a afectar la tensión, la construcción de un mundo creíble. Es decir, todos estos elementos volaron por la ventana en consecuencia de lo que fue la secuencia final de este capítulo. Sin dudas, mucha gente debió haber dejado este capítulo muy emocionado porque las escenas de batalla y el shock factor fue bien implementado, pero las consecuencias de una pobre narrativa para mí son mucho más notorias y no me permitieron disfrutar lo que debería de haber sido un momento y toda una secuencia que me generara un nudo en la garganta. Y el tiempo interno ni siquiera fue el problema, porque se esforzaron en dar ciertos detalles para dejar notar que el tiempo que estaba ocurriendo en el mundo era uno más largo, que las cosas no sucedían en 5 minutos, es decir, el hielo alrededor de estos personajes llegó a congelarse. Eso implica que pasó al menos un par de días o algo para que justamente esto ocurriera. Ellos mismos estaban empezando a ver las consecuencias del frío. Así que dentro de la construcción del relato, dentro de la diégesis, el tiempo trató de ser justificado. El problema viene cuando la estructura en sí no replica esto y se empieza a contar a 1000 kilómetros por hora, porque eso lo que lleva es a una destrucción completa de la tensión. Una secuencia que tenía a los personajes atrapados, rodeados, algo que podría haber sido muy claustrofóbico y lleno de una carga emocional muy densa y pesada, simplemente se voló por encima para que Dany tuviera el tiempo de venir a salvarlos en este mismo episodio. Es decir, todo ocurrió para que el capítulo en sí tuviera ese cierre que para mí podría haber sido dejado para la semana siguiente. Es decir, la cantidad de veces que dije en este capítulo, este sería un momento ideal para terminarlo, fue incontable. Es decir, hubo escena tras escena en la que decía, bueno, termínenlo acá, dejen un poco más de intriga, de suspenso, dejen algo para el capítulo de la semana siguiente, pero no, seguían adelante y la verdad es que terminó armando un cuentito en el que todo termina ahí con un nudo bien atado, pero ese nudo está tan forzado y fue tan acelerado que nos olvidamos del regalo que había adentro. El capítulo arranca de manera calmada. Hay ciertos momentos de poca lógica, como cuando Jon espera estar alejado del muro para devolverle la espada a Jorah, quedándose sin armas en esa situación si hubiese él aceptado tomar la espada de su padre, pero en líneas generales parece querer sacar el mayor jugo posible de la situación y generar una atmósfera de desolación y de miedo por no saber lo que van a encontrar. El problema viene cuando aparece lo que buscaban y los escritores ponen a estos personajes en una situación de difícil escape. Estar rodeados de un ejército de White Walkers es algo que parece no tener escapatoria, y en vez de venir con una solución ingeniosa e inesperada, no, juegan y retuercen la noción de tiempo para sacar lo que se ha convertido en el comodín de la victoria, los dragones de Dany. Sí, es cierto, ahora a partir de este momento la amenaza de los dragones, al menos contra los White Walkers, ya fue básicamente aplacada porque vimos que pueden ser matados e incluso ganar un dragón de su lado, pero eso no quita que en este episodio los dragones vinieron a nuevamente cumplir esa función de carta salvadora mágica básicamente. No voy a decir un Deus Ex Machina porque en verdad no califica dentro de esa definición, porque ya fue establecido dentro de la serie y no es algo que viene de la nada, no es un dios milagroso que no tenía nada que ver con el relato y que viene a salvarlos, pero ciertamente se siente como uno por la manera en cómo fue ejecutado, en la manera tan barata en mostrarnos ese rescate a último momento con esa música acompañando. En verdad lo hizo sentir como algo sumamente conveniente y puesto ahí por
mera intención del guionista y no como algo natural. Los rescates a último momento siempre son un recurso que ponen en fino hielo al relato, y este capítulo no tuvo solamente uno, sino dos, e incluso tres si contamos en la que salvan al salvaje de caer al hielo cuando estaba siendo arrastrado por los dos zombies blancos. Pero el que más me irritó luego de haber visto lo de Dani fue la innecesaria aparición y muerte de Benjen, de una manera tan fugaz que nos hace preguntarnos cuál es la razón de existir de este personaje. Y de hecho todo en este capítulo se sintió muy forzado. El conflicto entre Arya y Sansa es una que para mí no tiene ninguna credibilidad, y aparte fue ejecutado de una manera muy melodramática, y para peor lo que terminó el episodio, que es las intenciones románticas entre Dani y Jon. Su relación funciona para hacer chistes online, pero en medio del relato es una incomodidad terrible lo que me genera, no porque estén relacionados, sino porque sus escenas parecían salidas de una mala película romántica. Así que si bien en lo que respecta al espectáculo, este fue un capítulo bastante memorable porque tuvo momentos muy buenos, es decir, vimos a tres dragones básicamente luchar contra White Walkers, es decir, eso es algo nuevo, algo que no habíamos visto y que estuvo bien ejecutado, así que creo que en ese aspecto nuevamente esta temporada viene haciendo un buen trabajo mostrando la acción, pero para mí lo que pesa más es la trama, y si en ese elemento, en esa tensión no hay nada que uno pueda sentir conectado, que pueda llegar a generar ese interés, pues en verdad por más que tenga las mejores secuencias de acción del universo no va a significar mucho, y eso es lamentablemente lo que ocurrió hacia el final de este episodio. Asimismo debo decir que con respecto a las escenas de acción, por momentos me costaba distinguir qué es lo que le estaba pasando a cada uno, es decir, el primer personaje que es asesinado por el oso no tengo ni idea de quién era, algunos de los personajes que murieron también a mano de los Whites no sé quiénes eran, no sé qué estaban haciendo ahí, y me costó por muchos momentos distinguirlos. No sabía si era alguno de los de la hermandad o si era alguno de los que estaban con Jon o uno de los salvajes. No tengo ni idea quiénes eran, y eso en verdad se sintió un poco extraño, porque hacía que momentos que a lo mejor tenían que tener cierto impacto emocional se sintieran como, está bien, se murió, pero ¿quién es esa persona? Y nuevamente debo remarcar lo que estaba diciendo la semana pasada en mi review anterior, que no sé si los White Walkers vengan a ser el mejor elemento narrativo para Game of Thrones. Hasta ahora sus apariciones han sido o escasas, o lo que ocurrió en esta semana y en las anteriores han afectado bastante a la estructura de la narración en sí de esta historia, y el eje lo han corrido por completo y llevado a un lugar que para mí no tiene mucho mayor interés. Es decir, yo preferiría ver a humanos luchando contra humanos. Eso es lo que ha construido la mejor faceta de Game of Thrones durante estas 7 temporadas, y con la aparición de los White Walkers simplemente fue dejado de lado. Es decir, hay tantos elementos que podrían haber sido de interés en esta lucha por la corona, y ahora estos seres mitológicos vienen a simplemente arruinar eso. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. Ustedes que me dicen, ¿ya vieron el nuevo episodio de Game of Thrones? ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo, y recuerden que pueden hacer clic acá para suscribirse a nuestro canal, o pueden hacer clic en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido de nosotros. Desde Nerdro los saludamos, y como siempre, que tengan buena semana.